Bien, pues estamos aquí viendo algunos grabados en papel amate y vamos a aprovechar la visita del señor Manuel Trinidad, que es el que me trae el papel de San Pablito, Puebla. Es otomí. ¿Cómo le dicen también ñañú al pueblo otomí? Manuel. Usted habla, a ver, díganos algo en otomí, en su lengua, por favor. Que no en la Towanáhuatl, Hortnesh no notza, otomí. Pero lo que pasa es que pues no va a entender la gente si lo digo así. Pero es bonito que escuche la gente. No. A ver, unas palabras nada más, ¿cómo se saluda? Por ejemplo, buenos días, ¿cómo dice? Hace. A ver, ¿cómo? Hace. Y buenas noches. Esquete. Y para decir, venga a comer, por favor. Encima. Ándale. Muy diferente al náhuatl que Xtlacuaki, por ejemplo, decimos en ven a comer. O Tlanechtili cuando amanece, Panolti al mediodía, Teotlaqui en la tarde y Tlapoyahuili en la noche, ya cuando se va uno a acostar. Y bueno, pues estamos viendo aquí, platicando acerca de lo que está pasando actualmente, la problemática de la escasez de este material, el papel amate, que tiene diferentes nombres. Así se le llama amate, pues porque quizá antes se hacía de algún árbol de amate también, a lo mejor, no sabemos, pero también porque el náhuatl, pues es... amate viene del náhuatl, quiere decir amatl es papel en náhuatl. Y entonces es un problema medio complicado porque cada vez hay menos corteza ahí cerca de San Pablito, ¿no? Ahora tienen que traerlo ¿desde dónde dice? Por ahí mismo el estado de Puebla, ¿no? Por ahí mismo. Bueno, los conoteros que viene de San Pablito viene de Villaparis. No sé qué parte lo trae, pero viene lo mismo del estado de Puebla. Pero también de Veracruz y de Tabasco me decías, ¿no? No. ¿No? No, de Veracruz no se permite pasar allá, necesita el permiso. Ah, no. No, porque es de Hidalgo. ¿Y cuál es el problema? Disculpe, ¿por qué no se ha plantado más árboles? Porque hay ese problema que cada vez lo traen de más lejos, ¿no? Como te digo hace rato, lo que pasa es que la gente van a plantar, pero el problema no hay terreno. Es como te digo, no le conviene a la gente, van a plantar los árboles porque la gente no se permite, van a crecer los árboles por la necesidad, ¿no? 2, 3 años ya van a quitar las corteza. O sea, echa a perder la gente su trabajo, pues. Por eso ya como que ya no lo acostumbre la gente para sembrar este árbol. Me acuerdo que en un tiempo, creo que por los años 70, el FONAR quería controlar toda la venta de papel amate. Yo me acuerdo porque mi tío que vendía papel amate o revendía en Xalitla, mi tío Cristino Flores, tenía que ir hasta, creo, a San Pablito, buscar a alguien que quisiera, se aventara pues el problema de salir a vender, porque no les permitían salir de allá de la comunidad. Había como una especie de cooperativa, ¿no? Sí, había. Pero entonces el FONAR estaba acaparando, solamente se podía comprar a través del FONAR, ¿no? Ese era el plan. Pero ¿por qué FONAR no hizo un programa para, ya que pertenecía al gobierno, por qué no buscaron la manera de que plantara más árboles, ¿no? ¿No cree que hubiera sido lo correcto? Como lo dije hace rato, es que la gente de los líderes donde se encarga de comprar las hojas, bueno, como le dije hace rato, es que la gente se reúne para vender los trabajos allá mismo en San Pablito como grupo solidario. Pero ¿qué le pasó a la gente? Es que quiere todo, va a ser más billete de los líderes, la pobre gente que vende de 100, 200 hojas, pues como que no le pagan bien. Es un problema. En ese tiempo hubo un fondo. ¿Y qué le pasó después? Ya se negoció solito de los grupos donde lo entrega, pues, al FONAR.
que los líderes dicen que eso es trabajo del pueblo, pero ya no es. Es que mismo se hace el negocio, pues. Sí. Él lo entrega cada 15 días, cada 8 días, por millar. Trae 10, 15 bultos. Y no había cuentas claras en el dinero, ¿no? Bueno, es un problema que se pueda. Ahí se empieza el problema y ya después la gente, como que ya se divide la gente, ya no quiso participar seguir más. Trabajando juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque pero, por ejemplo, Manuel, yo recuerdo que ha habido pedidos, pero por miles y miles, no sé cuántas hojas, desde otros países, por ejemplo, Japón, inclusive hasta en Guerrero ha llegado gente de otros países a comprar por miles y miles de hojas de papel ya pintadas, ¿no? Por los pueblos nahuas de allá de Guerrero. Pero igualmente no se ha organizado nadie para hacer algo para que se pueda plantar nuevamente más árboles, porque eso conviene pues al pueblo también mismo, ¿no? Pero por la falta de organización y porque también no hay apoyo, se entiende que la gente sobrevive, ¿no? Porque hay mucha necesidad, que los hijos hay que mandarlos a la escuela, que todo tipo de necesidades, ¿no? Y cómo se organiza la gente si está en esa situación de sobrevivencia. Si tengo algún arbolito por ahí en el patio o allá en el cerrito que sé que me puede servir para unas hojas, pues las corto, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque hay que salir adelante. Pero no cree que si hubiera un programa de nuevamente plantar árboles de reforestación, funcionaría para que los jóvenes o la gente que está creciendo continuara esta tradición de hacer papel amate. Sería bueno, ¿no? Sí, porque ese es un trabajo de mucha gente. No, es todo el pueblo. Todo el pueblo. Todo el pueblo, pero como le digo, pues, no, como ahorita hay un programa que se dice que de la marca colectiva. Pero sale lo mismo, está igual. Porque no hay un interés para los pueblos. Es que va a ser el interés personal de los líderes, pues. Siempre tiene. Ahí luego se quiebra el trabajo, pues. Luego se crea la desconfianza, ¿no? Sabe que este amate fue el que se utilizó para hacer los códices de hace muchos años, de los tiempos de antes de la llegada de los españoles aquí a México, cuando solamente pues existíamos los pueblos aquí originarios, pues los otomíes, los otros pueblos, tantos que hay, 60 y de aquí en México aproximadamente, con diferentes lenguas, diferentes culturas, y se pintaba, ahí se contaba la historia pues de estos pueblos, ¿no? Y que ahora todavía existen, pero están fuera, en otros países, esos códices, esos papeles en amate, ¿sí? Y ahora pues es pues es muy importante pues este trabajo que se llegó a continuar pues ahora cuando se encuentran los pintores de Guerrero con ustedes que hacen el papel amate allá en Puebla, en San Pablito. Creo que sería muy importante que ya ni decir de gobierno, ¿no? Porque el gobierno sale muchas veces sobrando, ¿no? Solamente están para joder al pueblo, ¿no? Pero creo que a otros niveles, a nivel internacional, dar a conocer que se tiene que hacer algo, pues, porque es una riqueza muy importante culturalmente hablando, esta tradición del papel amate y la pintura en papel amate. Ojalá llegara a darse un reconocimiento, con una especie de reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad, porque tiene mucha historia este trabajo, ¿no? Y que los jóvenes no se avergüencen, porque ya no quieren continuar haciendo el papel amate, porque por la misma situación que se da. Igualmente allá en Guerrero, igual muchos jóvenes ya no quieren seguir pintando, por lo mismo de que pues ¿qué pasa con los papás que no pueden conseguir lo suficiente para darle lo necesario a los hijos, para que sigan estudiando, para que tengan lo necesario para la casa, ¿no? Y es una situación así también, es igual, lo que pasa con ustedes también pasa allá en Guerrero, en Ameyaltepec, donde se inicia
esta pintura, esta tradición de la pintura en papel amate, porque allá no se pintaba en su pueblo, no se pintaba. Bueno, sí, también hay... Bueno, ahora, ¿no? Ahora sí hay un grupo de gente, pero poco, no es mucho, pero sí, hay personas también saben pintar las hojas. Pero me acuerdo que una vez visité en el 83 a San Pablito y al único que encontré a don Lechuga, ¿cómo se llamaba? El Lechuga que vive en Pahuatlán. Del Rafa. Quizá ese, el único que pintaba en aquellos años, en el año 83. Pero él empezó a pintar después, yo creo, cuando se dio cuenta de que empiezan a pintar aquí en Guerrero. Maestro en San Pablito, señor. Un maestro. Pero no pintaba antes, mucho antes no pintaba. No, porque cuando está en Chavío no le vi que había trabajo de los pintores. Yo creo que se dio cuenta cuando empezaron a pintar aquí en Guerrero, ¿no? Y pues, pero igual, la cosa es, pues dar a conocer esta situación y luego hablan los gobiernos o los medios de que la cultura, que hay que sentirnos orgullosos y que tanta tarugada, ¿no? A veces que se dice, pero en los hechos no se hace nada. Eso es lo triste de este país, que deja todo así, al ahí se va y a ver qué es lo que pasa después. Y en otros países se reconoce este trabajo, se le da mucho valor a nuestra lengua, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura, pues, y a nosotros, pues bueno, aquí en México, pues así vivimos, seguimos luchando con ese trabajo, ¿no, don Manuel? Sí, cierto. Y entonces también el otro asunto es que se usa ¿cómo se llama el químico que se usa también para blanquear las hojas? La sosa, ¿no? No. ¿Ya no se usa eso? No, es que usamos cloro. Usamos ceniza. Ceniza ahora. Ceniza y cal. Pero no se llegó a usar eso, la sosa, en algún momento, ¿no? Porque alguien hablaba por ahí acerca de eso, de la situación de la contaminación y todo eso que está dando muy fuerte. Pero bueno. Usamos, bueno, ya desde cuando estoy en Chavío yo lo vi en ese trabajo que se usa ceniza y cal. A ver cómo empieza a trabajar, a ver, cómo empieza desde el principio. Lo voy a visitar ya dentro de unos días, allá en San Pablito. Como lo digo, es que es cuando se echa el agua al caso, se llena el agua y ya se echa la ceniza, se echa calidra, y ya después cuando se hierve el agua, se echa el conote. La corteza. La corteza. Dentro del payo, caso, pues. Del caso, de metal. Ajá. Y todo se mezcla. Entonces ahí se echa lumbre. Lumbre. Empieza a hervir. Empieza a hervir con la leña, pues. ¿Qué más? Usted cuénteme. Eso nada más. Así ya se termina, ya cuando se cose, ya lo pueden sacar para lavarlos. Al siguiente día se lavan. Al otro día ya se empieza a machucar. Se ponga a machucar la madera, pues. Pues ahí se termina a machucar, se tira al sol y ya se seca ahí. Pero ¿cómo pone usted las tiras sobre la madera? Sí, se echan como el tira, así de... No, yo sí. Como ya trae el molde de la madera, por ejemplo en esta mesa, aquí hay todos, por ejemplo 40 por 60 ya tiene medida, cuadrado normal. Se pone el tira primero a los largos del 60 y luego se pone a lo atravesado el 40. Se echan dos repasos la tira, pues. Así, y ya se termina. Se pone la tira, se empieza a machucar y se termina a machucar, se acomoda bien y ya que se echa así un lado, tiene dos lados de la piedra donde se machuca, un lado donde está rústico y otro lado más liso, es donde se pone fino de la hoja y ya, hasta fin. Me acuerdo que cuando entra uno a San Pablito se escucha el golpeteo, tac, 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 y con ritmo, ¿no? Todo el pueblo golpeteando la madera, ¿no? Haciendo el papel a mano. Todavía, Todavía así está la gente. Cuando llega el sol,
No, se levanta temprano la gente. Ajá. A las 5 o 6 de la mañana se empieza a machucar. Ya como en esta hora ya se termina algo su trabajo. Ujú. Sí. ¿Y cuál es su número de teléfono de usted por si alguien le quiere hablar para...? El teléfono es de 01 Ujú. 776 76 340 85. Ajá. 776, otra vez 76 340 85. Directamente hasta la casa de don Manuel, allá en la Sierra de Puebla, San Pablito. Ahí es su casa, y donde va a poder encontrar también otros trabajos que se hacen allá, ¿no? De Shakira, de bordado. Y la fiesta es hoy, dice, hoy estamos a 10 de abril, ¿no? Y ahorita ya se va a ir para allá, pues. Sí, ya vamos para allá. ¿Y qué hacen allá de fiesta? Hay de todo. Hay, se quema de los castillos, Ujú. hay de fuego, los ruedas, Ujú. hay de, ¿dónde se va a ver el jaripeo? ¿Y pero qué, por qué, qué se celebra? ¿Es el santo? Es de pueblo, ¿Del son pueblo? de los mayordomos. Ajá, pero ¿cómo? Todos los santitos, lo que hay dentro de la iglesia, cada mayordomo tiene. Ajá. Es que se festeja del fiesta del pueblo por los mayordomos, pues. Ándale. Oiga, y también antes el papel amate se usaba más para las ceremonias, para curar. A ver, cuéntenos de eso, porque antes no se vendía esto. No, es que así se hace unos curanderos. Ajá. Pero no sabemos muy bien porque... Pero se sigue usando, ¿no? El amate sí, para sigue eso. siendo todavía. Para las curaciones, Para pues. las curaciones. Porque allá en Guerrero usamos muchas plantas, Sí, que también tomamos, es eso. con ayuno se toma y la gente se cree en eso y se cura, porque uno viaja, pues uno empieza a ver otras cosas, otros mundos, porque hay muchas plantas, el sexting que le decimos allá Sí, en Guerrero, sí, así se hace. diferentes que no puedo mencionar, no quiero mencionar pues, pero no vayan a recibir un montón de allá de gente que quiera usarlo para otras cosas, ¿no? No, Porque ya ve que hay muchas plantas que sí sirven para eso, para la curación. Pero Sí, después sí, la sí. gente, por acá en las ciudades, la gente las toma para para alocarse, ¿no? Así es que allá entonces el papel amate lo usaban para sí, eso también. lo usan. Bueno, en primer lugar ese sí lo ocupa. Ujú. Para que se alivie la gente con una enfermedad o algo así. En los aires, ¿no? Ajá. ¿Cómo le hacen así la ofrendita? ¿No? Hacen muñecas. Se hace muñeco, le hace dioses, dice. Ajá. Y ya con eso se hace ponen vela, algo así, somerio. Ajá. Pues ahí tiene una cultura, pues, Ajá. Esa creencia, y de pues. creencias. Sí, es todo. De espanto, por ejemplo, allá a veces se en los encuentra aires. en los aires, la calle. pues. En la calle o algún accidente, en una caída en algún lado, ¿no? Y se queda tirado el aire, por eso a veces se dice, se levanta el aire, la sombra, pues, de la gente. Ajá. Se le habla, se le con rezos, pues, por ejemplo. Por eso, en ese papel, en ese amates, Ajá. lo corta y ya lo hace figura, como te digo, se hacen muñecos. Ajá. Y se hace una limpieza, dice, adentro de la casa. Con comida también le preparan, ¿no? Sí, pero ya es otro. Es otro. Como te dije, es más para que se quite el aire. Ujú. Eso, para eso el amate. Entonces, para eso el amate. Bueno, así estaba de antes. Ya todavía hay. Todavía lo hacen también para eso, ¿no? Sí, Todavía lo hacen. se la hace. Ajá. ¿Y cómo empieza usted a hacerlo para vender en hojas? ¿Cuándo empieza a viajar hacia Guerrero? Yo ya tengo años. Mucho tiempo. Ya llevo como 28 años ando Ajá. vendiendo el Guerrero. En Guerrero. Sí. ¿Y sus hijos ya no quieren? Pues algunos sí. Algunos. Sí. ¿Le ayudan? Me ayuda así que es el trabajo, pero no todo. No Bueno, todo. lo que hace la hoja. Pero Ajá. como que no tiene ganas de salir, pues. Ajá. Ajá.
O sea, ¿no quieren seguir en esto? ¿Le ven que no o ven que no les deja mucho dinero o suficiente, pues? No, es que como hay veces no hay ventas, no hay ventas, pues, no hay y ventas. ahí se da flojeras para Sí. ranchar, pues, para ofrecer casa por casa o Es bien difícil, ¿no? para conseguir cliente, pues. Pero Ajá. yo, por mi parte, ya sí llevo tiempo. Ya así. tiene muchos conocidos, Sí, ¿no? ya tengo gente aquí del pueblo de Guerrero, pues. Ajá. Ujú. Pues sí, eso es bueno, ¿no? Depende de cómo uno se mueva, ¿no? También, porque Pues sí. usted viaja de un lado a otro, al DF, a cada... Sí, a mi De hija vez en también cuando. si quiere va a seguir a hacer trabajo, pero Ajá. ahí está la casa. Eso es, pues nos vamos a la fiesta entonces, don Manuel, y por allá nos vemos. Vamos, si quieres, ahorita.